La Constitución Española de 1978. Principios fundamentales. 1.1. Concepto de Constitución. Una Constitución es una superley. Es la norma de las normas. En definición de C. Bieber P. Sunger, la Constitución es la norma jurídica suprema que regula los principios fundamentales de la convivencia política de una comunidad, que emana de un proceso especial en el que generalmente interviene el pueblo de forma directa y que está dotada de un procedimiento de reforma más gravoso que el utilizado para modificar las demás normas jurídicas. 1.2. Cronología de la Constitución Española de 1978. Aprobada por las Cortes el 31 del 10 de 1978. Ratificada por referéndum el 6 del 12 de 1978. Sancionada por el Rey el 27 del 12 de 1978. Publicada en el BOE del 29 del 12 de 1978. Fecha inicial de vigencia. Reformada en su artículo 13.2 el 27 del 8 de 1992, siendo la fecha de entrada en vigor de la reforma el mismo día de su publicación en el BOE, el 28 del 8 de 1992. Véase epígrafe 2.1.3 de este tema. Reformada en su artículo 135 el 27 del 9 del 2011, siendo la fecha de entrada en vigor de la reforma el mismo día de su publicación en el BOE, el 27 del 9 del 2011. Véase nota al final del apartado 1.5. 1.3. Características. Es una Constitución escrita, de acuerdo con la tradición constitucional continental europea. Es una Constitución escrita y codificada. No se ha tratado de crear una Constitución fundamentalmente consuetudinaria al estilo inglés, ni se quiso articular el texto constitucional en una serie más o menos amplia de leyes independientes. Es una Constitución extensa. Con excepción de la Constitución de 1812, la actual es la más extensa de las constituciones españolas, y ello no solo por el número de artículos, 169 con 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y un final, sino por la extensión y complejidad de muchos de ellos, por ejemplo el 149. Es una Constitución rígida, es decir, de difícil reforma. Está pensada para que no pueda cualquier mayoría, por sí sola y sin acuerdo de la oposición, proceder a una reforma constitucional. Es una Constitución consensuada. Su realización fue posible gracias a una serie de pactos entre las fuerzas políticas del país, lo que produce ambigüedad en algunos preceptos, permitiendo interpretaciones diversas. Quizás la elasticidad de esta Constitución está permitiendo que sea duradera. Es una Constitución de origen popular. Fue elaborada y aprobada por un Parlamento elegido por el pueblo. Fue aprobada por el pueblo en referéndum. 1.4. Estructura y contenido. La estructura de nuestra Constitución es como sigue. Un preámbulo en el que se exponen los motivos para la adopción del texto constitucional y los objetivos pretendidos. 11 títulos, de los cuales hay uno denominado título preliminar, estando numerados los restantes del 1 al 10. Su contenido es el que a continuación se indica. Título preliminar. Principios generales. Título primero. De los derechos y deberes fundamentales. Título segundo. De la Corona. Título tercero. De las Cortes Generales. Título cuarto. Del Gobierno y de la Administración. Título quinto. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes. Título sexto. Del Poder Judicial. Título séptimo. Economía y Hacienda. Título octavo. De la Organización Territorial del Estado. Título noveno. Del Tribunal Constitucional. Título décimo. De la Reforma Constitucional.
Hay que decir también en relación con la estructura de la Constitución, los títulos pueden dividirse en capítulos. En un supuesto capítulo 2 del título 1, el capítulo se divide en secciones. La Constitución tiene, como ya hemos comentado antes, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y un final. Doctrinalmente se distingue entre parte dogmática y parte orgánica de la Constitución. La parte dogmática comprende la definición de los principios generales referentes a la estructura política, así como la Declaración de Derechos y el régimen de libertades. Son los títulos preliminar y primero. La parte orgánica define la composición y funcionamiento de los órganos del poder público y el reparto de la competencia y relaciones entre ellos. Son los títulos segundo al 10º. 1.5. Principios básicos. El título preliminar, artículos del 1 al 9, fija los valores que inspiran la actual Constitución española del 27 de diciembre de 1978. Estos valores o principios básicos son los siguientes. A. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Ante esta afirmación del artículo número 1 de nuestra Constitución caben plantearse dos cuestiones. Primera cuestión, ¿qué es el Estado? ¿Debiera haber dicho el texto constitucional, España es...? Pensamos que la redacción del precepto es correcta, pues España es la nación, es decir, una comunidad histórica, cultural y sociológica que opta en favor de que su organización jurídico-política, que es el Estado, sea de un determinado tipo, social y democrático de derecho. Segunda cuestión. ¿Qué significan estas tres ideas que el legislador constituyente entendió complementarias para definir el Estado español? Estado de derecho significa que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Que este ordenamiento jurídico debe realizar lo que es adecuado para que la persona tenga su plena dignidad y pueda desarrollar libremente su personalidad. El Estado de Derecho debe concebirse como un principio ético de limitación de la arbitrariedad del poder y de respeto al derecho. Estado social significa igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 14. Que corresponde a los poderes públicos a promover las condiciones que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. B. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Artículo 9.2. Estado democrático significa que la soberanía reside en el pueblo, que corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Artículo 9.2. Que la democracia como norma de convivencia implica el derecho a la libertad. B. De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, los valores superiores del ordenamiento jurídico español son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. C. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. De esta afirmación de la Constitución, artículo 1.2, se deduce nítidamente que todos los poderes e instituciones surgen del pueblo. La monarquía, las Cortes Generales, la justicia, el gobierno, etc. D. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Cuando el artículo 1.3 de la Constitución afirma que la monarquía es parlamentaria, quiere decir básicamente lo siguiente: que, en la práctica, el rey reina, pero no gobierna. La función legislativa corresponde esencialmente al Parlamento. La función ejecutiva corresponde al Gobierno. El rey ni gobierna ni legisla. El rey tiene una función arbitral. E.
Hay una única nación española integrada por nacionalidades y regiones a las que se garantiza el derecho a la autonomía. Artículo 2. Se trata del principio, repetido en numerosas ocasiones en la Constitución, de que la autonomía política no atenta contra la unidad del Estado, ni puede ser motivo de desigualdades y de insolidaridades. El Estado que propugna nuestra Constitución no es un Estado federal, sino un Estado unitario. Ahora bien, este Estado unitario de las autonomías es algo más que un Estado, con descentralización administrativa. En el Estado autonómico hay descentralización de la administración, pero también, y esto es lo fundamental, de la decisión. El estado de las autonomías significa el derecho a autogobernarse de las comunidades políticas. F. Otros principios básicos del título preliminar. Las lenguas españolas. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos debemos conocerla y tenemos el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas también serán oficiales en las respectivas comunidades autónomas. Artículo 3. Las banderas de las comunidades autónomas se utilizarán junto a la bandera de España en los edificios públicos y actos oficiales de dichas comunidades. Artículo 4.2. Partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. Artículos 6 y 7. Las Fuerzas Armadas garantizan la soberanía e independencia de España, defienden la integridad territorial y la Constitución. Artículo 8.1. Ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto de ordenamiento jurídico. Artículo 9.1. Principios jurídicos. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción, entre paréntesis, la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. Artículo 9.3. Nota. Conviene añadir a los principios anteriores el principio de estabilidad presupuestaria. Aunque no esté recogido en el título preliminar, este principio fue incluido en el artículo 135 de la Constitución mediante la reforma de 27 de septiembre de 2011. De acuerdo con la nueva redacción de este artículo 135 hay que indicar: todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas en relación con su Producto Interior Bruto. Las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario. El Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos y dentro de los límites mencionados, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.